¿no? La luz, el gas con un aumento del 300%, el agua, los impuestos en general, cómo influye en el bolsillo del trabajador, de la clase media, que ya venía vapuleado, pero con estos golpes mucho más todavía, ¿no? Los sueldos que no suben lo que tienen que subir y demás, ¿no? Vamos a entender un poquito esto, a analizarlo, a tratar de analizarlo con Cristian Folgar, economista, que nos atiende muy gentilmente esta mañana. Cristian, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. No, por favor. Bueno, charlando un poquito con los oyentes de bueno, lo que vivimos todos los días, ¿no? Y lo que nos preocupa. Estamos entrando ya en la época de los fríos, ya están los cuadros tarifarios del gas, de la luz, y con aumentos elevadísimos, un golpe al bolsillo. Difícil de transitar, sobre todo para la clase media, ¿no? Que es la más vapuleada en este último tiempo. Sí, en el caso del gas, como vos decís, las tarifas en promedio van a aumentar en el orden del 300%. Hay algunas categorías que van a estar por arriba, que son aquellos que están calificados como de mayores ingresos, otras que van a tener aumentos menores, que son las categorías de ingresos bajos o ingresos medios. Las tres categorías van a sufrir modificaciones de distinta intensidad, pero en todos los casos va a haber aumentos, con algún cambio cualitativo, que es que, por ejemplo, las tarifas de gas, a partir de este mes, el mes de abril, se van a empezar a ajustar mensualmente. Es decir, todos los meses va a haber un incremento en el costo de las tarifas, el nivel de las tarifas, y eso se va a deber a dos factores, básicamente: a la evolución de la tasa de inflación y a la evolución del tipo de cambio, porque el componente gas, es decir, la molécula que quemamos en nuestra casa cuando consumimos gas, eso son contratos con las petroleras que se producen en Argentina y que se importa una parte del gas también, y eso está nominado en dólares, con lo cual puede que no cambie el precio en dólares, pero cambie el tipo de cambio. Entonces eso también va a generar aumentos de tarifas en pesos, como nosotros las tarifas finalmente las pagamos en pesos. Sí. Y otro cambio más cualitativo, que también se va a empezar a aplicar a partir de ahora, y es que en las facturas de gas va a pasar a tener un porcentaje más alto, lo que llaman en la jerga el cargo fijo. Es decir, el cargo fijo va a ser mucho más alto, con lo cual las facturas van a tener un nivel un poco más parejo, digámoslo así, durante todo el año, porque el cargo variable va a tener un peso menor. Y las facturas van a ser mensuales. Claro. Más. Claro. Pues vos decís, antes, hasta ahora, decíamos, la factura es bimestral. Entonces, bueno, ese cargo, ese valor que te venía, lo dividías en 2 por mes. Ahora, no, ahora ese cargo, el total lo tenés que asumir en el mes, que te corresponde, todos los meses, ¿no? Que es un golpe terrible. El cargo fijo, como bien decís, el cargo fijo es por factura. Como ahora vas a recibir 12 facturas, vas a recibir 12 cargos fijos. Claro, 12 cargos fijos. Que, como decía usted bien, Cristian, el golpe más fuerte es ese, el cargo fijo. Después, que es lo más grueso, que siempre fue lo más grueso de la factura en general, ¿no? Depende, bueno, en las épocas de mayor consumo por ahí se equiparaba, pero siempre tuvimos el factor impositivo, que sigue siendo una presión muy alta, a pesar de que Milei dijo que, ¿se acuerdan, no? En campaña, y creo que lo sostuvo también allá en el gobierno, que los impuestos eran un robo, ¿no? Sí, bueno, yo sé los que creen que a los políticos hay que ver lo que hacen y no lo que dicen. Si uno le creyera a Milei ya no tendría que tener un brazo, porque él dijo que antes de aumentar impuestos iba a cortar un brazo y aumentó impuestos. Pero bueno, yo no creo que Milei esté estrenando la mentira en la política. Por eso yo creo que a los políticos hay que tomarlos por lo que hacen. Y la verdad, lo que hacen los políticos hay que mirarlo en los hechos. Hablando de eso, las cosas que se están haciendo, y como vos bien decís, para tareas con cuestiones prácticas, la carga impositiva de alguna manera es un componente que agrava todo lo que te estaba comentando, porque vaya paradoja, espero que se entienda bien lo que voy a decir, el Estado es socio en los aumentos de tarifas.
Pero cuando aumentan las tarifas, aumenta la recaudación del 21% de IVA, o si hay tasas municipales o tasas provinciales, que eso cambia mucho de jurisdicción en jurisdicción, porque hay algunas provincias que le cargan muchos impuestos a las facturas, otras menos. Ahí la realidad va cambiando un poquito en función del lugar del país. Estaba leyendo un informe de la UBA sobre los costos, hablando de esto de tarifas, ¿no? Los costos fijos que tiene que enfrentar una familia, ¿no? Una familia de clase media tipo, gasta más de 100.000 pesos por mes para pagar las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Eso en Buenos Aires. El transporte en Buenos Aires es más barato que en Mar del Plata, que en el interior del país. Por ejemplo, los combustibles también, en líneas generales. O sea que en el interior del país sería mucho más elevado todavía, más de 100 y pico mil pesos por mes solamente para el tema tarifas, ¿no? Sí, y te hago una corrección, o aclaración más que corrección. Sí. Con un ingreso promedio disponible más bajo que el del AMBA en general. Correcto. Sí. Pero el interior del país tiene en general un ingreso que es un poquito menor en promedio al que observamos en el interior. Observamos todos, en Cava y en alguna región del AMBA. Claro. Qué complejo, ¿no? Yo estaba pensando también, ¿no? Esto no es de este gobierno solo, esto se viene arrastrando desde hace tiempo. El tema de la falta de inversiones en el tema energético. Una cosa. Nosotros somos un país, Argentina, es un país que tiene gas, muchísimo gas. Es más, el gas se ventea cuando perforan para petróleo, lo primero que sale es el gas. Hay una burbuja de gas antes de llegar al petróleo. Entonces, en muchos casos, no está la infraestructura, me explicaban, ¿no? Yo digo, ¿por qué se ventea? ¿Por qué lo queman? Vos ves una chimenea alta y fuego arriba. ¿Por qué lo ventean? Y si ese gas lo podríamos utilizar, ¿por qué importamos gas si el producto lo tenemos? No te digo, no sé si nos sobra, pero tenemos un montón de productos. El tema es que no está la inversión. Bueno, ahí un par de declaraciones. Es cierto, Argentina ventea, es uno de los países del mundo que menos ventea en el planeta, de los productores. Sí. En general las provincias, que son las autoridades que tienen el poder de policía, son bastante estrictas con el tema de venteo, pero sí hay venteos, y esos venteos se deben a que a muchas veces están en regiones muy aisladas, en donde vos, por ejemplo, podés sacar el petróleo, pero no el gas, y por eso venteás el gas durante un tiempo hasta que tengas la infraestructura. Vos mencionás el tema de la falta de inversión en el sector energético, es cierto. Estamos subinvertidos. Y en parte eso se debe a que Argentina es un país que la sociedad en general se ha venido empobreciendo en las últimas décadas. Entonces los bienes como los energéticos, que generalmente tienen costos que muchas veces están nominados en dólares, porque cuestan los materiales en dólares y demás, cada vez nos salen más caros como sociedad. Claro. Pues cada vez nos cuesta más tener tarifas que remuneren los costos. Y eso te pongo como ejemplo las distribuidoras eléctricas provinciales. Hay un montón de provincias importantes, caso Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, cuyas distribuidoras eléctricas son provinciales. Y uno podría decir el lucro empresario o cuestiones políticas. Y a ellas también les cuesta comprar los materiales, y ahí también hay degradación del servicio por el hecho de que no pueden pagar las tarifas, por el hecho de que la gente tiene poco ingreso disponible. Entonces tratan de no aumentar tarifas. Si no aumentas tarifas no tenés plata para hacer las inversiones. Es un si no haces las inversiones, te subinvertís. Este círculo tiene un origen, no es como el cuento del huevo y la gallina, tiene un origen, y es en que la sociedad se ha venido empobreciendo. Entonces, como vos bien lo mencionabas recién, vos tenés menos ingresos disponibles y de repente los servicios cada vez se llevan un porcentaje más alto de tu ingreso. Entonces, bueno, naturalmente, las autoridades políticas tratan de retrasar todo lo que pueden los aumentos de tarifas. Ese retraso en las tarifas se ve que después se retrasan las inversiones. Claro. Es un gran círculo de arrastre, ¿no? Que venimos arrastrando desde hace tiempo, no es nuevo, gobiernos, décadas, que hacen que finalmente en algún momento todo esto explote, ¿no? Y explota con el tema de las tarifas, los aumentos, la falta de inversión, lo que se necesita, lo que venimos charlando. Cuando vemos que hay mala calidad de servicio. La mala calidad del servicio es el reflejo
de que hay un problema con la inversión. Claro. Cristian, ¿cómo, finalmente, le tiro la más difícil al final, cómo ve la política del gobierno en materia económica, en general? ¿Cómo lo podría evaluar al gobierno en estos meses que lleva al frente del poder? Mira, empiezo por lo más positivo. Está manteniendo niveles altos de aprobación ciudadana, y eso es importantísimo, porque en cualquier programa donde se vaya a hacer ajustes, donde se le pide esfuerzo a la sociedad y demás, tener respaldo político, ciudadano, es importantísimo. Uh-huh. Es decir, el hecho de que todavía la sociedad está mostrando buenos niveles de aprobación del gobierno, eso es fundamental, porque sí, no hay programa de estabilización que funcione, no hay medida de gobierno que funcione si está disociado de la sociedad y la sociedad está enojada con el gobierno. Con medidas tan duras. Ese punto, claro, con medidas tan duras, digo, tan duras como más aún con las medidas tan duras, tan drásticas en lo que se refiere a lo económico, ¿no? Y también a los cierres de algunos entes, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Que está ocurriendo. Exactamente, tal cual. Ahora, lo que a mí me parece que le falta al gobierno es un plan económico, digamos, bien pensado y no hecho a las apuradas, digamos. Es decir, o sea, ¿usted cree que han escuchado hablar del tema del superávit que hubo en los últimos meses? En realidad es un superávit medio engañoso. Tuvimos superávit, pero ese superávit se logró en base a que no se pagaron cuentas. Pero se siguieron devengando. Esto como que en tu casa o en la mía, digamos, me quedó plata del banco, pero no pagué la factura ni de luz ni de gas. Claro. Te quedó plata del banco, ¿cierto? No es mentira. Sí. Pero vos debes la factura de luz y gas que la vas a tener que pagar el mes que viene. Sí. Entonces, creo que al gobierno lo que le falta es eso. Vos fíjate que los otros días salió el tema de que de repente hubo una filtración de la base de datos del Renaper. Cuando vos empezás a hacer reducciones masivas de personal, tenés que tener cuidado, porque muchas veces pagan justo por pecadores, muchas veces el Estado pierde capacidades que las necesita. En el Estado no son todos ñoquis, no son todos militantes políticos. No. Hay gente que tiene mucho valor y hay gente que realmente no merece estar recibiendo un sueldo que finalmente lo financiamos todos los argentinos con nuestros impuestos. Bueno, creo que lo que le falta al gobierno es eso, es decir, tener un plan económico, pero no un plan en cuanto a decir, bueno, mi objetivo es el déficit cero. Ok, está bien, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo se llega al déficit cero? Bajando jubilaciones, reduciendo la planta de personal del Estado. Bueno, ¿a quién vas a reducir dentro del Estado? Cuando bajás jubilaciones, ¿es la única medida bajar jubilaciones? No se puede, por ejemplo, hablar de incrementar impuestos al juego. En Argentina es uno de los pocos países del mundo donde si vos ganas un premio en la lotería, te descuentan menos que lo que te descuentan a vos todos los meses de tu salario. Es verdad. En Argentina paga más impuestos el que trabaja que el que gana un premio de bingo. Sí. Entonces, esas cosas, ¿no?, que tenemos acá. El déficit cero lo valoramos todo, bueno, pero ¿cómo llegamos a ese déficit cero? Creo que ahí le falta afinar un poco la puntería del gobierno, y eso creo que está generando algunos ruidos. El tema universitario, por ejemplo. Uno puede tener cosas a favor o en contra de la universidad pública. Yo personalmente creo que es una de las grandes cosas que tiene la República Argentina. Si hay que hacer un ajuste, por lo menos que sería cómo se va a hacer. Claro. Hoy no sabemos cómo se va a hacer el ajuste universitario, no sabemos que le están pasando plata a las universidades, pero no hay una proyección para los próximos 9 meses. Entonces, ese tipo de cosas hay que corregirlas. Cristian, gracias por estos minutos y por el análisis tan interesante. Será hasta la próxima. Por favor, muchas gracias a ustedes por sonar. Que tenga buen día. Cristian Folgar, economista, charlando un poquito sobre, bueno, lo que se viene, los aumentos, las tarifas, cómo impacta, y también un poquito el análisis que hizo muy interesante sobre estos primeros meses de gobierno. Si todos te cuentan que se enteraron por la radio, AM760. No dudes, están en el 760. LU6, Atlántica. Tu radio. Atlántica. Te informa mejor. Te informa mejor. La radio en el aire y en las redes. En YouTube, escuchar las mejores entrevistas en Atlántica Mar del Plata Radio LU6. Radio Atlántica. Siempre juntos.